En algún lugar, ahora mismo, alguien está buscando desesperadamente a una persona que simplemente desapareció. Los días se convierten en semanas, las semanas en años. Lo único que queda son las preguntas, sospechas y el dolor de no saber qué pasó. Pero hay algo aún más desconcertante en algunos de estos casos. Los rastros que dejaron parecen gritar por atención, pero las respuestas permanecen enterradas en misterio. Hoy te voy a contar 2 historias de desapariciones que aún desafían a las autoridades y a la lógica. Una niña que salió de casa una noche oscura y nunca volvió, dejando a su familia atrapada en una búsqueda interminable. Y una madre cuyo caso reveló un laberinto de secretos, mentiras y sospechas. 2 vidas que se desvanecieron, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. Estas historias no solo te pondrán los pelos de punta, sino que te harán cuestionar qué tan seguras pueden ser nuestras rutinas. La desaparición de Asha Degree, un misterio en la oscuridad. El 14 de febrero del año 2000, Asha Degree, una niña de apenas 9 años, desapareció de su hogar en Shelby, Carolina del Norte. Era una fecha marcada por el amor, pero para la familia Degree se convirtió en el inicio de una pesadilla que continúa hasta el día de hoy. ¿Quién era Asha Degree? Asha Degree era una niña tranquila y tímida, que destacaba por su amor por los libros y los deportes. Era una estudiante aplicada, miembro del equipo de baloncesto de su escuela y, según sus padres, una niña con una rutina estricta y sin problemas aparentes. Los Degree eran una familia unida y profundamente religiosa. Asha y su hermano mayor, O'Brien, compartían una habitación y sus padres se aseguraban de que la vida de ambos estuviera llena de valores y disciplina. Nada parecía fuera de lugar en los días previos a la desaparición de Asha. Sin embargo, lo que pasó esa noche dejó un vacío que aún hoy desconcierta a todos. La noche de la desaparición. La noche del 13 de febrero del año 2000 parecía transcurrir con normalidad en el hogar de los Degree. Era un domingo y la familia pasó el día en la iglesia, como de costumbre. Más tarde, asistieron a un partido de baloncesto del equipo de Asha, aunque la derrota del equipo dejó a la niña visiblemente desanimada. Esa noche, los niños se fueron a dormir temprano, como era habitual, compartiendo la misma habitación. La madre de Asha, Akila Degree, verificó a las 2:30 am que ambos estuvieran bien. Asha estaba dormida acurrucada en su cama. Sin embargo, apenas unas horas después, todo cambiaría. El inicio de la búsqueda. Aquella mañana, Akila fue a despertar a los niños para prepararlos para la escuela, pero al entrar en la habitación, encontró algo que la hizo estremecerse. La cama de Asha estaba vacía. La niña había desaparecido, llevándose consigo una mochila con algunas de sus pertenencias, incluida una muda de ropa y un par de zapatillas. La familia buscó frenéticamente en la casa, pensando que tal vez Asha se había escondido por alguna razón. Pero cuando la búsqueda en los alrededores no dio resultado, los Degree llamaron a la policía. Así comenzó una búsqueda desesperada por encontrar a una niña que parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Los primeros hallazgos. La búsqueda de Asha Degree movilizó rápidamente a toda la comunidad de Shelby. Vecinos, amigos y agentes de policía se unieron en un esfuerzo colectivo para rastrear cualquier señal de la niña. Se desplegaron equipos de búsqueda por las áreas cercanas, revisando cada rincón del vecindario y los bosques adyacentes. Sin embargo, las primeras horas no arrojaron resultados alentadores. Fue entonces cuando se recibieron los primeros testimonios que cambiaron la dirección de la investigación. 2 camioneros reportaron haber visto a una niña caminando sola por la carretera 18 entre las 3:30 y las 4 am, a más de 1 kilómetro de su hogar. Ambos describieron a una pequeña, con una mochila al hombro, vestida con ropa clara. Y aunque intentaron detenerse para ayudarla, la niña se adentró rápidamente en el bosque cercano, como si estuviera asustada. Un oso de peluche y un lápiz labial. El primer hallazgo físico relacionado con Asha ocurrió 2 días después de su desaparición, cuando se encontró una pequeña muñeca de peluche y un lápiz labial cerca de un cobertizo abandonado, en las cercanías de donde fue vista por última vez. Los investigadores concluyeron que los objetos pertenecían a Asha, aunque el lugar donde fueron encontrados solo añadió más preguntas. ¿Por qué una niña de 9 años tímida y temerosa de la oscuridad saldría de su casa en plena madrugada bajo la lluvia para dirigirse a un lugar tan lejano? ¿Estaba escapando de algo o de alguien? ¿O alguien la convenció para que saliera? Estas preguntas comenzaron a dar forma a las múltiples teorías que surgirían en los años siguientes. El hallazgo de la mochila.
Pasaron meses sin nuevas pistas significativas sobre el paradero de Asha Degree, hasta que en agosto del 2001, más de un año después de su desaparición, ocurrió un hallazgo que reavivó la investigación. Durante unas obras de construcción en el condado de Berkeley, a casi 50 kilómetros de la casa de los Degree, un trabajador descubrió una mochila enterrada dentro de una bolsa de plástico. Cuando la policía examinó la mochila, quedó claro que pertenecía a Asha. En su interior encontraron algunos de sus objetos personales, incluido un libro que había tomado prestado de la biblioteca de su escuela y una camiseta con un logotipo que nadie en su familia reconoció. Este hallazgo planteó nuevas preguntas. ¿Cómo llegó la mochila hasta ahí? ¿Alguien la había dejado deliberadamente para desviar la investigación? El impacto en la familia y la comunidad. La familia Degree, devastada pero determinada, nunca perdió la esperanza de encontrar a Asha con vida. Su madre, Aquila, se negó a creer que su hija hubiera abandonado voluntariamente su hogar. Asha tenía miedo a la oscuridad y nunca se alejaba sola, declaró en varias entrevistas. Algo o alguien tuvo que haberla llevado fuera de casa. La comunidad de Shelby también se unió en apoyo a la familia. Vigilias, campañas de búsqueda y recolectas de fondos se llevaron a cabo para mantener viva la memoria de Asha y continuar la búsqueda. Sin embargo, a medida que los años pasaban, el caso comenzó a enfriarse, dejando a todos con una sensación de impotencia. Teorías sobre la desaparición de Asha. Teoría número 1. Un escape planeado. Algunos sugieren que Asha pudo haber intentado escapar de la casa por razones desconocidas, quizá influencias de algo que leyó o vio. Sin embargo, sus padres niegan que hubiera problemas en el hogar que la motivaran a hacerlo. Teoría número 2. Un encuentro fatal. Otra teoría apunta a que Asha pudo haber sido atraída por alguien con malas intenciones, quien se ganó su confianza para luego secuestrarla. Una influencia externa. Algunos investigadores consideran la posibilidad de que Asha estuviera en contacto con alguien fuera de su círculo familiar que la convenció de salir esa noche. Esta teoría se apoya en el hecho de que tomó algunas de sus pertenencias como si estuviera planeando un viaje. El impacto actual y la búsqueda continúa. A pesar de los años que han pasado, el caso de Asha Degree sigue siendo una herida abierta en Shelby y un enigma que desafía a las autoridades. La familia Degree nunca dejó de buscar a su hija. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organizan caminatas conmemorativas para mantener vivo el recuerdo de Asha y renovar los esfuerzos por encontrar respuestas. El FBI, junto con la policía estatal, sigue tratando el caso como una investigación activa. En el 2016 se divulgó nueva información basada en pistas recibidas. Un testigo declaró haber visto un automóvil verde oscuro o tal vez un Thunderbird de los años 70 u 80 cerca del lugar donde Asha fue vista por última vez. Sin embargo, esta pista no llevó a ninguna resolución clara. Un misterio que persiste. La desaparición de Asha Degree es un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la seguridad de nuestras rutinas cotidianas. Una niña de 9 años desapareció en medio de la noche, dejando atrás de sí un rastro de preguntas sin respuestas claras. Para su familia, el dolor de no saber qué pasó nunca ha disminuido, pero tampoco ha disminuido su esperanza de encontrarla algún día. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿qué le pasó realmente a Asha Degree? ¿Habrá alguien ahí afuera que todavía tenga la clave para resolver este enigma? Si sabes algo, por pequeño que parezca, nunca es tarde para hablar. La desaparición de Susan Powell. Un laberinto de secretos y mentiras. El 6 de diciembre de 2009, Susan Powell, una madre joven y cariñosa, desapareció sin dejar rastro de su hogar en West Valley City, Utah. Su caso reveló un oscuro laberinto de secretos familiares, conflictos matrimoniales y sospechas que a día de hoy siguen siendo un tema de controversia. ¿Quién era Susan Powell? Susan Cox Powell era una mujer de 28 años, madre de 2 niños pequeños, Charlie y Braden. Era conocida por ser una persona amable, trabajadora y dedicada a su familia. Estaba casada con Josh Powell, un técnico informático, y la pareja llevaba varios años viviendo en West Valley City. Sin embargo, bajo la fachada de un matrimonio típico había tensiones profundas. Susan había compartido con amigos y familiares su preocupación por el comportamiento controlador y extraño de Josh. Además, las tensiones financieras habían puesto aún más presión sobre la relación, ya que Josh había acumulado deudas significativas. La última vez que fue vista. El 6 de diciembre del año 2009, Susan asistió a la iglesia con sus hijos y después pasó el día en casa. Según testigos, todo parecía normal.
Sin embargo, esa noche Susan desapareció sin dejar rastros. Josh declaró que había llevado a los niños a acampar en medio de una tormenta de nieve alrededor de la medianoche, un comportamiento que muchos consideraron raro e ilógico, especialmente considerando el clima y la hora. Cuando regresó a casa al día siguiente, Susan no estaba, y su teléfono móvil se encontró en el automóvil de la familia. Los primeros hallazgos y sospechas. Cuando la policía registró la casa de los Powell, encontraron algo inquietante. La casa estaba impecablemente limpia, pero en la alfombra del salón había manchas de detergente. Además, el teléfono de Susan contenía mensajes no enviados, que expresaban miedo por su seguridad y sus problemas con Josh. A pesar de estas señales de alerta, Josh negó cualquier implicación en la desaparición de Susan y afirmó no saber nada sobre su paradero. Sin embargo, su comportamiento errático y su falta de cooperación con las autoridades solo aumentaron las sospechas en su contra. Las teorías principales y el papel de Stephen Powell. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades comenzaron a centrar su atención en Josh Powell como el principal sospechoso en la desaparición de su esposa. Aunque no había pruebas directas que lo incriminaran, las circunstancias y su comportamiento eran demasiado sospechosos para ignorarlos. Uno de los elementos más perturbadores surgió al investigar a Stephen Powell, el padre de Josh. Stephen tenía una obsesión enfermiza con Susan, documentada en diarios, videos y fotografías. En sus diarios, Stephen describía fantasías perturbadoras sobre su nuera, y los investigadores encontraron grabaciones secretas que había tomado de Susan sin su consentimiento. Aunque estos descubrimientos no aclararon directamente lo que pasó con Susan, reforzaron la atmósfera de tensión y sospecha alrededor de la familia Powell. Stephen fue arrestado en 2011 por cargos de voyeurismo y posesión de pornografía infantil, lo que agregó un nuevo nivel de controversia al caso. Las pruebas indirectas y los vacíos de la historia. A lo largo de la investigación surgieron varias pruebas circunstanciales que apuntaban a Josh. Por ejemplo, el automóvil familiar. Se encontró tierra en el vehículo que coincidía con un área desértica remota, aunque Josh no pudo explicar por qué estaba allí. También el seguro de vida. Se descubrió que Josh había aumentado significativamente la cobertura del seguro de vida de Susan justo antes de su desaparición. También los dibujos de Charlie. El hijo mayor de los Powell, Charlie, comenzó a dibujar imágenes en las que describía que mamá estaba en el maletero, lo que llevó a los investigadores a creer que los niños podrían haber presenciado algo relacionado con la desaparición de Susan. A pesar de estos indicios, los fiscales no pudieron reunir pruebas suficientes para acusar formalmente a Josh Powell de ningún delito relacionado con la desaparición de Susan. El trágico final de Josh y los niños. En 2012, el caso dio un giro trágico e inesperado. Durante una visita supervisada con sus hijos, Josh Powell se atrincheró en su casa con Charlie y Braden, y poco después provocó una explosión que acabó con sus vidas. Antes de detonar el incendio, Josh envió un correo electrónico a su abogado en el que decía: "Lo siento, adiós". Este acto devastador eliminó cualquier posibilidad de que Josh pudiera confesar lo que sabía sobre la desaparición de Susan. La tragedia conmocionó al país y dejó a la familia de Susan con un dolor aún más profundo y una pérdida incalculable. Un caso que aún busca respuestas. A más de una década de la desaparición de Susan Powell, su paradero sigue siendo un misterio. Aunque el caso ha quedado oficialmente abierto, las posibilidades de encontrar respuestas parecen cada vez más lejanas. Para la familia de Susan, la esperanza persiste, aunque está acompañada de una sombra de tristeza que nunca desaparece. ¿Qué crees que le pasó realmente a Susan? ¿Podrá su familia algún día obtener las respuestas que tanto necesitan? Déjanos tus teorías en los comentarios, porque los misterios como este nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra realidad cotidiana. Asha Degree y Susan Powell, dos historias separadas por el tiempo y el lugar, pero unidas por el mismo vacío inquietante. Su desaparición dejó a sus seres queridos buscando respuestas en la oscuridad. Cada pista, cada testimonio y cada hallazgo nos acerca un poco más a la verdad, pero también nos confronta con la posibilidad de que algunos misterios quizás nunca se resuelvan. La desaparición es el vacío que grita por respuestas, un eco que persiste en las mentes de quienes se niegan a olvidar. Ahora te pregunto, ¿qué crees que pasó realmente? ¿Es posible que algún día se encuentren respuestas? ¿O estos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad? Déjame tus teorías en los comentarios, porque tus ideas podrían ser la clave para entender cosas que aún no entendemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.